Buenos días. El día de hoy en la clase de literatura vamos a ver exactamente el tema titulado literatura, que sería el tema introductorio con el cual parte todo lo que veremos más adelante. En esta oportunidad veremos conceptos básicos, definiciones básicas, así que mucha atención para que también puedan ustedes resolver la hoja que les estoy enviando junto con este video. A ver, la literatura, ya conversamos sobre este tema en la clase anterior, se define como el arte de expresar algo por medio del lenguaje oral o escrito. Por ejemplo, ¿no? Así como tú puedes redactar un poema, también lo puedes recitar. Entonces, la literatura puede ser tanto oral como escrita. Puede darse de las dos maneras. Puede que tú leas un cuento o puede que alguien te cuente ese cuento. En ambos casos estamos hablando de literatura. Yo deseo que esto quede muy en claro porque muchas personas, sobre todo estudiantes, piensan erróneamente que la literatura solamente puede ser escrita, cosa que es falso. También puede darse de modo oral. Por ejemplo, en la época de los incas no tenían escritura, pero sí tuvieron literatura, ¿no? Por medio de la oralidad, ¿no? Ellos cultivaron una literatura de tipo oral. Ahora, veamos la etimología. Etimológicamente, la palabra literatura nace de un vocablo latino que es literae, que significa letra. Entonces, en el fondo, literatura significa letra. Pero si pensamos en un concepto más elaborado, sería el arte de manifestar o de expresar ideas mediante la letra, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es una obra literaria? Una obra literaria es una creación estética que puede usar tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito, ¿no? Una obra literaria puede que sea un poema, puede que sea un cuento, puede ser una novela, una fábula, una obra de teatro. Hay diferentes tipos de obras literarias que se pueden realizar, que se pueden crear. Y como dice abajo, la literatura se manifiesta a través de las obras literarias. Estas son creaciones artísticas expresadas con palabras, aunque no se hayan escrito, sino propagado de boca en boca, ¿no? Entonces, una obra literaria es un texto, ya sea oral o escrito, que emplea el lenguaje oral o escrito para darte a conocer una historia, o en el caso de un poema, para darte a conocer un conjunto de emociones, sentimientos, etcétera. Por ejemplo, aquí vemos 4 imágenes de obras literarias, ¿no? Una de ellas es El Principito, que es una novelita muy corta de un autor francés llamado Antoine de Saint-Exupéry y que suele leerse mucho en los colegios además. Tenemos un cuento peruano que es El Caballero Carmelo, de Abraham Valdelomar, que es su autor. Tenemos una novelita mezclada con poesía que se llama Platero y yo, que es la historia de un burrito y que lo escribió Juan Ramón Jiménez, un autor español. Y tenemos una novela ya más actual de John Green, que es Bajo la misma estrella. Ahora, en la literatura predomina un lenguaje llamado connotativo. Acuérdate de eso. ¿A qué cosa se le llama lenguaje connotativo? Lenguaje connotativo es el lenguaje figurado o simbólico, como tú desees llamarlo, ¿no? Es un lenguaje cargado de metáforas, de símbolos,
de figuras literarias, ¿no? Por ejemplo, si yo digo en este poema, ¿no? Imagina que yo invento un poema y diga, tus ojos son dos luceros que alumbran mi camino. Ese lenguaje es metafórico, porque en verdad los ojos de una persona no son luceros, pero yo lo digo, ¿no? Para embellecer el lenguaje. Y a eso se le llama lenguaje connotativo, que es diferente del llamado lenguaje denotativo, ¿no? Porque el lenguaje denotativo usa las palabras con su significado real. Por ejemplo, si yo dijera, el lucero que está en el cielo brilla mucho. Ahí lucero está empleado con un lenguaje denotativo porque está siendo usado con su significado real. Entonces, en la literatura predomina un lenguaje connotativo. ¿Por qué? Porque hablamos en forma de símbolos, de metáforas, embellecemos el lenguaje. Vamos a profundizar un poquito en torno a lo que es un texto literario. Aquí, por ejemplo, en la mano derecha ven dos, ¿no? Uno de un poeta llamado Ricardo Peña de Perú y otro de un poeta español llamado Guillermo Díaz. El de acá dice, como la noche que muere, fíjate, ¿no? Ese es un lenguaje connotativo, porque la noche no puede morir, la noche no es un ser vivo, ¿no? Pero acá en literatura es válido usar esto. Ese es el lenguaje connotativo, ¿no? En cada flor bajo el agua, tú sola te vas cerrando en las colinas de mi alma. Fíjate, ¿no? Colinas de mi alma. Acá abajo, rojo penacho, curva espuela, gran dictador del gallinero, kikiriki que nos desvela, eres casi un caballero. Fíjate también cómo riman las palabras, ¿no? Espuela, desvela, gallinero, caballero, porque la literatura trabaja mucho con la palabra, con la estética. Y es por esa razón que se dice que la función de un texto literario es la función estética. Este dato no lo olvides. Si te preguntan, ¿qué función tiene una obra literaria? Tiene la función estética. ¿Por qué? Porque la literatura pretende crear belleza a partir del lenguaje, a partir de la palabra, usando palabras selectas, palabras que suenen bonito, que rimen, agregándole figuras literarias, etc. Todo ello para provocar en el lector sentimientos, emociones, para que el lector se emocione con lo que tú escribes. Esto ya lo dijimos, en la literatura predomina un lenguaje connotativo porque se emplea de forma simbólica o figurada el lenguaje. ¿Qué características posee? Predomina la función poética y el lenguaje connotativo, ¿no? Función poética es lo mismo que función estética, ¿ok? Son lo mismo. Emplea un lenguaje plurisignificativo, esto es muy importante, ¿no? Porque un texto literario, ya sea un cuento, un poema, una novela, puede prestarse para que los lectores saquen varios significados de él. En otras palabras, un texto literario no posee un solo significado, puede poseer más de uno, ¿no? Por ejemplo, una persona puede que interprete un cuento de un modo distinto a que lo interpreta otra persona. Y ninguno se va a equivocar porque ambas interpretaciones serían correctas, válidas. Eso es lo rico de la literatura, que te permite muchos análisis. También la literatura despierta sentimientos en el lector, emociones, y utiliza recursos estilísticos, ¿no? Metáforas, símiles, figuras que ya en clases posteriores vamos a ver. Y aquí te dan varios ejemplos de textos literarios, ¿no? Poemas, canciones, mitos, leyendas, fábulas, novelas, entre otros muchos más. En cambio,
Un texto no literario, ¿no? Un texto que no es literario, por ejemplo, un libro de historia, ¿no? Un libro de geografía, ¿no? Una biografía, ¿no? Un texto no literario transmite información verídica, no inventada, porque la literatura inventa. Lo que un autor pone en su novela o en su cuento son cosas que han nacido de su imaginación, no son cosas reales. En cambio, un texto no literario te da cosas ciertas, hechos reales. Por eso que su lenguaje es denotativo, porque te está contando la verdad, y aparte que las palabras son usadas con su significado verdadero. En un texto que no es literario, predomina la función informativa. Recuerda que en un texto literario predomina la función estética. Anda diferenciando, ¿no? En un texto no literario se usa un lenguaje denotativo. Recuerda que en un literario se usa un lenguaje connotativo. En un texto no literario se emplea un lenguaje directo. En un texto literario el lenguaje no es directo. El lenguaje es camuflado, lleno de figuras, de metáforas. Y ejemplos de textos no literarios serían artículos científicos, documentos administrativos, notas periodísticas, ¿no? Un periódico, por ejemplo, ¿no? Acá arriba también te cuentan un poquito sobre cuándo nace la literatura. Leamos rapidito. Te dicen lo siguiente, ¿no? En las primeras culturas empiezan a existir dudas y a buscar la explicación sobre la creación, fenómenos naturales, la vida y la muerte. Así es como nace lo que actualmente conocemos como mitos. Sí, los primeros textos literarios en nacer en la historia son los mitos, ¿no? Porque las personas necesitaban responderse preguntas que en ese tiempo no podían ser respondidas por la ciencia como ahora, porque en ese tiempo no había ciencia. Entonces recurrían a su imaginación para poder responderse dichas preguntas, inventaban dioses, por ejemplo, ¿no? Debemos tener en cuenta que el origen de la literatura está basado en la oralidad, ya que los mitos se contaban y transmitían de generación en generación. La literatura empezó a ser escrita cuando algunos escribas se preocuparon por trasladar al soporte escrito aquellos textos que hasta entonces habían permanecido sin escritura, ágrafos, ¿no? O sea que primero te están diciendo que la literatura nace de modo oral y después ya se vuelve escrita. Hoy en día existe de los dos modos, ¿no? Y para finalizar, veamos este cuadro comparativo entre un texto literario y un texto no literario. Un texto literario tiene una función estética, como lo dijimos, porque pretende crear belleza a través del lenguaje. En cambio, un texto no literario tiene una función informativa y no le interesa crear belleza, ¿no? Simplemente contar las cosas tal y como sucedieron. No emplea metáforas, no le interesa emplear figuras. En cambio, un texto literario sí le interesa la belleza. El texto literario emplea un lenguaje connotativo, ¿no? Porque ya sabes que el lenguaje es imaginario, juega con figuras, le mete adornos, ¿no? En cambio, el no literario emplea un lenguaje denotativo porque te cuenta cosas reales, cosas ciertas, ¿no? Y las palabras son usadas de modo directo, con su significado original. No le interesa embellecer el lenguaje, ¿no? Y esto no despierta emociones, ¿no? En cambio, esto de acá sí. Ejemplos, textos literarios, poemas, canciones, mitos, leyendas, fábulas, novelas, entre otros. Y ejemplos de textos no literarios, por ejemplo, artículos científicos, administrativos, jurídicos, periodísticos, humanísticos y publicitarios. Listo, nos estamos quedando ahí. Te estoy enviando una ficha de retroalimentación para que puedas contestarla viendo tu video. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.